partir de este momento continuamos con la sesión del día de hoy, del voluntariado. Adelante, Jesús. Pues nada, Juliana había pedido la palabra, así que Claro puede que tomar la sí. palabra. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, básicamente dos cosas. La primera, decía que uno no puede recordar los pecados pasados y menos si ya fueron confesados. Pero entonces, cuando uno se acuerda de un pecado, se le viene a la mente, en mi caso personal, ay, haber perdido todo ese tiempo, todo lo que ofendí a Jesús, todo el daño que le hice a él, y trato como de rehacerlos, pero con Jesús. ¿Eso está bien o no? O sea, es que ahí me perdí un poquito. Esa como primera. Y segundo, no me queda muy claro cómo es reconocerme en Jesús y reconocer al prójimo en Jesús. No me quedó bien claro. En causas como puntuales. Bueno, Jesús nos dice que no debemos recordar, y es debemos, no es no podemos, sino no debemos recordar los pecados, porque lo que estábamos comentando, nos volvemos a mezclar o a introducir o a ensuciar, como dice Jesús, con el pecado. Usted y todos nosotros hemos pecado alguna vez. La mayor parte de los pecados se hacen o se cometen por algo que nos agrada hacer. Nadie peca en donde no le agrada, ¿sí? Entonces, ese agradarnos del pecado puede ser de soberbia, puede ser de vanidad, puede ser de violencia, puede ser de gustos personales, puede ser de satisfacción de instintos, en fin, cualquier tipo de pecado nos lleva siempre a una satisfacción personal, no a una satisfacción a Dios, ¿sí? Yo no le puedo decir a Dios que le estoy dando gusto, culto o homenaje cuando hago uso de la lujuria, cuando hago uso de la gula, cuando hago uso de la pereza, cuando hago uso de la violencia. Entonces, todo eso es personal y ahí es en donde Él nos dice que nos volvemos a ensuciar, porque volvemos a recordar lo que motivó el pecado. O sea, ¿qué me motiva para llevar a cabo un pecado? El gusto. Y si yo cometí un pecado, lo confesé, me fue perdonado, ese pecado para Dios ya no existe. Lo Pero si mismo viene a la debería, memoria. mandé, Pero si viene a la memoria solo. no, pero es que eso es exactamente lo que debemos evitar. Y la forma de evitarlo es reconocernos en Jesús. Porque si yo me reconozco en Jesús, voy a ver todo lo que yo debería de ser, no lo que he sido, Okay. sino lo que yo debería de ser. Y en ese momento, o sea, cuando la vida divina está en mí, la vida divina no tiene pecado. Por lo tanto, no tengo manera de recordarlo, a menos que yo quiera recordarlo. Hay pecados, sobre todo en las mujeres, el aborto es uno de los pecados que siempre está en la mente de la mujer. O sea, trae consecuencias a largo plazo. Bueno, eso tenemos que llegar al convencimiento de que si está perdonado, la misericordia divina lo borró y lo borró a través del sufrimiento de Jesús. Entonces mejor me pongo a recordar el sufrimiento de Jesús, a acompañarlo, a aliviarlo, a consolarlo, a reparar, pero el sufrimiento de Jesús, no mi pecado. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Gracias y buenas tardes para todos. Es que tenía una inquietud la vez pasada.
cuando hablábamos de la postración y la adoración al Santísimo, a mí me quedó como en el alma la sensación, bueno, sí, yo lo tengo aquí a mi Señor y yo, qué más pido, no? Pero entonces, si nosotros decimos que no necesitamos ir a adorarlo, es lo que yo entendí, de pronto fue mal entendido y quiero que me aclaren, no estoy aseverando, sino lo que yo entendí, que ya no es necesario tanto ir a una adoración, a una postración. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿dónde queda Jesús Eucaristía? ¿Dónde queda? Pues sí, Ujú. porque si ya él, ya digo, pues ya no necesito ir a, es que lo entendí, o sea, no quiero de pronto que yo fui mi error. No, Eso no lo ha lo dicho que, nadie. lo que, lo que estábamos hablando y lo que estábamos queriendo dar a entender es que la verdadera adoración, oiga bien la palabra, verdadera adoración es la igualdad de obras. ¿Se entiende eso? Cuando usted tenga las mismas obras que tiene Jesús, en ese momento está haciendo la verdadera adoración. Y nos dice que la figura de esa adoración es la adoración que hay entre la Trinidad. O sea, la verdadera adoración, el origen está en la Trinidad. Y en la Trinidad yo le aseguro que el Padre no se postra ante el Hijo y el Espíritu Santo no se postra ante el Padre. O sea, ¿cuál es la adoración entre ellos? El que comparten la misma voluntad y por lo tanto comparten las mismas obras. La obra de la creación del Padre, la obra de la redención del Hijo, la obra de la santificación del Espíritu Santo. Cada uno de ellos toma en la parte actuante, o sea, es el que lo lleva a cabo el acto, pero los tres están participando porque es un solo Dios, no son tres dioses, es Ujú. una sola voluntad. Esa es la verdadera adoración. Ahora, nosotros tenemos ¿cómo explicar? Vamos a olvidar un poco la divina voluntad. Todo lo que hemos hecho hasta la actualidad. Reconocer que somos criaturas, reconocer que Dios es infinitamente superior a nosotros, reconocer que merece reconocimiento, amor, veneración, adoración. Y hemos ido inventando, inventando o copiando modelos de adoración. Si nos vamos al Antiguo Testamento, esa adoración era cubrirnos con ceniza, rasgar nuestras vestiduras, o sea, toda una serie de actos que demostraban la parte de reconocimiento de nosotros hacia Dios, de que Él merecía ese tipo de acciones. Ujú. Bueno, eso llega Jesús, implanta ya su nueva ley, su nueva religión, y en ese momento todo lo anterior quedó afuera. No que haya sido malo, eso es importante, no que haya sido malo. Era bueno, era lo que a Dios le agradaba, la forma como adorarlo, perfecto. Pero ahora viene lo nuevo. Y lo nuevo ya no es aquello, sino él sigue siendo reconocer, amar, sobre todo amar, y llegar y estar ante él, tratar de acompañarlo, tratar de estar siempre con él, aliviándolo en todo. Las posturas, esas son invenciones, porque lo Ujú. mismo hace usted hincada, sentada o acostada. Ujú. Sí, mi alma, mi corazón, mi mente es la que está con él. Exacto, no es el cuerpo. El cuerpo puede significar una actitud de reconocimiento de esa alteza, de esa altura de Dios, totalmente de acuerdo, pero lo que importa es la mente, el espíritu. ¿Dónde está el espíritu? Porque puede estar acostada pensando en otra cosa. Mm. ¿Sí se entiende? Bueno, Gracias. entonces, cuando ahora nos dice que es la igualdad de obras,
es ponernos en ese reconocimiento que hemos estado hablando, en donde voy a reconocer lo que Jesús creó para mí, todo lo que Jesús quería hacer de mí, y lo voy a ver y voy a decir, ese debo ser yo. Entonces, todo lo mío anterior lo voy a comparar y voy a ver que no compagina en lo más mínimo. Entonces, tengo que olvidarme de lo anterior si realmente quiero adorar a Jesús, si realmente quiero adorar a Dios. Tengo que quitar todo lo anterior para poner lo nuevo que me está manifestando. Y en ese momento estoy verdaderamente adorando. Y lo puedo adorar frente al Santísimo, perfecto. No hay por qué no ir, pero la actitud es la que cambia, ¿sí? No necesito postrarme. O sea, puedo estar ahí si incluso quiere postrarse, póstrese. Pero lo que importa es la actitud de esa igualdad de obras y de vivirlo en la divina voluntad. No vivirlo desde su voluntad. Porque en la actualidad las postraciones son manifestaciones de nuestra voluntad. ¿Sí se entiende? Mi voluntad es la que me dice, debes postrarte porque así es como le demuestras tu reconocimiento. Bueno, pero esa es una manifestación de mi voluntad, no de la voluntad divina. La voluntad divina quiere que vivamos en la divina voluntad. La actitud es lo mismo. Yo le pido que lea, por favor, la tercera lectura del libro 11. Tercera del 11. Las dos primeras son oraciones, la de las buenas noches y el buenos días. Pero la tercera lectura es la igualdad de obras. Entonces, léala, medítela y va a ver cómo encuentra una respuesta. Gracias. Bueno, ¿De acuerdo? gracias. Ándale. Mercedes. Ujú. Vale. Doctor, le quería comentar que yo recuerdo el otro día, cuando estuvimos hablando de la adoración, que usted comentaba, bueno, pues vas tú y va Jesús contigo, ¿no? Era un poco, tal como lo presentaba usted, era un poco caer en el absurdo. Sin embargo, yo dándole vueltas, veo que no lo veo así. Veo que es otro Jesús que va a ver a Jesús. O sea, desde el punto de vista de lo que sería divina voluntad, no vamos dos, va uno, y es otro Jesús que va a ver a Jesús. O sea, es, digamos, una visita que recibe Jesús de otro Jesús. Por otra parte, lo que usted estaba comentando ahora... Permítame un segundo. Yo dije que era un absurdo. No, eso lo digo yo. Ah, porque yo Usted no dije, dijo que era un absurdo. Yo lo entendí como un poco absurdo, porque claro, Jesús, correcto. ir a ver a Jesús, o sea, me sonaba un poco absurdo. Y por eso le fui dando vueltas y de golpe dije, pues quizás es otro Jesús que va a ver a Jesús, ¿no? Entonces, ahora cuando estaba hablando usted de la verdadera adoración, me parece que nosotros no nos hemos de mirar en el Verbo eterno, nosotros nos hemos de mirar en Jesús. Y Jesús oraba postrado también a veces. O sea, esto es una cosa que está en el Evangelio y que la sabemos. Entonces, desde ese punto de vista, a ver, yo se lo comento porque yo suelo ir mucho a la adoración. Mucho es, pues 1 hora diaria no me la quita nadie, a veces más. Entonces, hoy me ha pasado una cosa muy curiosa. Hoy no he podido ir a la adoración, venía corriendo para casa y me he parado 10 minutos. Le he dicho al Señor, me voy, que tengo la reunión con el doctor Tomasini y tal. Y me he encontrado que es que no he conseguido conectarme
hasta casi una hora, o sea, hasta casi bueno, 10 menos 10 sería muy tarde, ¿no? O sea, para mí esto es significativo. Es una manera, a lo mejor usted me dirá, bueno, pues no lo has de leer así, pero yo en todas las cosas que me ocurren en el día, Sí, pero procuro mire, ver la manera en que Dios me está hablando. Entonces, yo creo que el Señor, que es hombre verdadero, pues necesita también de nosotros acompañándole allí, porque cuando si a nosotros nos metieran en un armario y estuviéramos metidos pues en ese copón frío, ya está. permítame un segundo. Lo que yo he entendido de lo que está preguntando ahorita o lo que está comentando es esto. Dijo dos cosas que son importantes. Una, que Jesús, o sea, que Jesús se postró. Totalmente de acuerdo. Pero ahora, ¿por qué se postró y en qué situación se postró? Se postró siempre en el sufrimiento Mm. y se postró siempre desde hombre, porque cargó con los pecados de toda la familia humana. Sí. Los que estaban postrados éramos nosotros pecadores. Ujú. Entonces Jesús se postra, sí, pero se postra en el sufrimiento y cargado con los pecados de toda la familia humana. Primera Ujú. cosa. Sí. Segunda, el hecho de que esté encerrado en el tabernáculo, ahí en el copón, frío, un ambiente totalmente aparte, o sea, aislado y sufriendo, porque ahí Ujú. está repitiendo su pasión. ¿Usted cree que es suficiente compañía el que esté postrada enfrente de él? ¿Qué No, preferiría a usted? ver, Espéreme, evidentemente, permítame. ¿Qué preferiría usted si usted está encarcelada? O sea, la tienen en una mazmorra ahí y no tiene ni siquiera una ventanita donde ver. Y llega un familiar suyo muy querido, quien sea, y se postra o se sienta enfrente de usted y está hablándole supuestamente a usted por un micrófono. Y estoy hablando de un micrófono, o sea, donde usted tiene ese contacto. ¿Qué preferiría? ¿Eso o que esa persona la sacara de la mazmorra y estuviera con usted, o él se metiera en la mazmorra y estuviera con usted? O sea, ¿qué preferiría? Lo segundo. Y si prefiere lo primero, bueno, es que no, a ver, realmente yo primero no oro postrada, o sea, yo no, normalmente oro sentada, pero uno por puede favor, estar en esa permítame, unión en un postrado, ¿no? Digo yo. por eso, permítame un segundo. O sea, esa es la primera aclaración. Lo Mm. segundo, le voy a leer un pedacito de una lectura del libro 1661. Dice, hija mía, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su Creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, mucho más si está de Dios lejana, no se puede decir que es adoración, sino sombra, o bien como una tinta sin color que no deja ni siquiera el rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración puede ser insulto y desprecio. Yo le pido que la relea esta lectura, que vale la pena ir aclarando las cosas, ¿sí? Pero Y no yo te, es que la comparto totalmente, o sea,
A ver si Bueno, necesitas. entonces, por eso, Listo. entonces no hay mayor problema. No estoy diciendo que si usted va y se postra o se sienta enfrente del Santísimo, sea malo. Lo que estoy diciendo es que es mejor, que es mejor. Y esto que acabamos de leer, lo puede hacer enfrente del Santísimo, qué bueno. Sí, sí, No y en casa. importa la actitud, lo que importa es esto. Y lo puede hacer en su casa, y lo puede hacer en su trabajo, y lo puede hacer en donde esté. No es necesario hacerlo frente al Santísimo. Pero eso no quiere decir que no se vaya al Santísimo. Por favor, entiendan estas cosas. No estamos diciendo que no lo haga, estamos diciendo que compare. Usted sabrá lo que hace. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ándele, mujercita. Gracias. Gracias A y ver, perdón. Araceli. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por ahí alguien preguntó, era la 1661, ¿no? La lectura de ahora. Tenía yo varias preguntas, doctor. Una es en relación a el humo que molesta y sin humo, ¿sí? Ujú. Em, yo le pido a Jesús muchas veces, le digo, por favor, que no se me salgan las lágrimas, simplemente salen, no hago más nada y salen, no sé qué es, yo estoy girando y orando con él y tal, y bueno, entonces a mí me preocupa eso, porque sí me gustaría orar como a él le agrada. Esa es una pregunta. Bueno, es que esto no es, mire, no es sencillo ni poderlo decir, ni poderlo entender con una sola vez. La oración que Jesús nos pide es fundirnos en la divina voluntad, extendidos en todos los actos de Él, para podernos extender en todos los actos de toda la familia humana y reparar por todos los actos que se hacen, darle el amor que no le dan, darle la gloria que no le dan, acompañarlo en su pasión, o sea, y acompañarlo en sus obras que él ha hecho. Y en esas obras está la creación y la redención. Entonces, acompañémoslo en todo lo que ha hecho, en fin, haciendo lo que se nos venga a la imaginación para estar con Él, para hacerlo contento. Imagínense que Jesús es un hijo suyo que está en conflicto, está sufriendo. ¿Qué haría con Él? Bueno, lo que haría con Él ahora traspáselo a Jesús y haga con Él lo mismo. Al mismo tiempo, vaya otra vez el ejemplo de su hijo. Su hijo ha tenido éxito en la vida, tiene grandes logros, tiene grandes cosas, grandes obras que ha hecho. Vaya y comparta con él su contento y agradézcale por todo lo que ha hecho en favor de usted y de toda la familia humana. Eso es rezar en divina voluntad, ¿sí? Eso es rezar. ¿Qué le debemos agradecer? La creación de su Madre Santísima, que nos la deja como Madre nuestra. En fin, el haberse quedado en la Eucaristía, el soportar los sacrilegios, las ofensas, todo lo que tenemos así en este punto, eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué necesita? Fundirse en la divina voluntad Todo el y, rato. y recordar, bueno, no recordar, sino girar en todo lo que es. Si eso la hace llorar, bendito sea Dios, qué bueno. Ah, bueno, Usted es un entonces no alma me preocupo. sensible, usted es un alma sensible y las almas sensibles, o el consejo de Jesús, pueden llegar a hacer grandes cosas por Él, pero necesita apartarse
de todo aquello que le excita su sensibilidad. Es que, de hecho, doctor, ese es el tema. Giro, bendito sea Dios que tengo esa oportunidad de estar girando en el trabajo, de estar girando en casa, de estar girando cuando voy andando en la calle, desplazándome, o sea, todo el rato. El tema es que, pumba, salen las lágrimas y le digo, Jesús, por favor, conténlas, porque ese es el problema, o sea, todo el rato estoy con él y bueno, Si ya las lo que he lágrimas, hecho es, pero eso, si las lágrimas son por él, no se sí, apure. bueno, No, esa es una no, pregunta, vale. bueno, La ándale. otra, ¿Ah? para reparar mi vida, o sea, también tuve la bendición de poder tener acceso a una confesión de vida completa. Así que, Ujú. pumba, ya mi pasado cero patatero ya no existe. Pero para repararla solo necesito amarlo como él quiere ser amado, Así es, nada más. Vale. nada más. Y Nada menos. hay otra cosa que también me preocupa mucho, doctor. Mire, en mi vida tuve muchos sufrimientos y yo creo que eso fue lo que hizo que me preparara para este camino. Entonces, a mí lo que me preocupa, inclusive ustedes fueron testigos el día 13 de septiembre, que estábamos en este retiro y en ese momento estaban cremando a mi hijita. Y bueno, sí me aislé un rato, quiero decir unos días, porque yo entendí perfectamente que mi hija no me pertenece. Es más, yo misma no me pertenezco, somos templos de Dios y, y bueno, esa parte la entendí muy bien. La parte que no entendía yo muy bien era cómo es posible que una niña que iba a cumplir 31 años, teniendo toda una vida por delante, se hubiera ido. Entonces, en ese aislarme, Jesús me respondió. Y la pregunta es, me preocupa el estar en gozo constante, en felicidad constante, a pesar de que haya tropiezos, a veces no tan fáciles, pero pues no lo sé, no sé si es una falsa ilusión el que yo me encuentro o es normal. ¿A qué se refiere con una ilusión? Sí, de que fuera una especie como de tentación del enemigo, haciéndome sentir de que yo me siento muy bien y tal, y, y no es así, o no sé, no sé cómo interpretarlo, doctor. Bueno, que usted se sienta bien, o sea, no tiene ningún problema. Yo creo que esto es parte del vivir en la divina voluntad. Es ese estar siempre con el gozo del cielo. Y una de las características de los gozos celestiales es vivir en paz, que no haya nada que nos altere. Eso no querría decir que no pueda en un momento dado tener ciertos sentimientos de forma humana, sobre todo por un familiar, por ejemplo, lo que usted dijo ahorita, de su hija, ¿sí? Entonces, eso no es problema. Recordemos que la parte sensible ya la tenemos y es algo que es innato en nosotros. Quien más, quien menos, pero no es malo, no la saca de la divina voluntad. Así que no se apure, todo está bien. Vale. Bueno, Y la pregunta de los Doctor, 64,000, sí, los 144,000 almas que pueden entrar al cielo, ¿se refieren, tienen relación con los que vivimos o vivamos o vivan en la divina voluntad? es un número X determinado, Vale. ¿sí? No se preocupe por números.
Eso déjeselo a los testigos de Jehová. O sea, eso es otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Vale, O de sea, acuerdo. bueno, Eso, ándele. eso es todo. Gracias, doctor. Doctor, un apunte, a ver, el que tengan o tengamos algún tipo de emoción, no digo emoción, digo moción, inspiración. El estar pensando en esto, no estamos incurriendo en lo que Jesús dice, que no debemos de caer en el error de mirarnos a nosotros mismos. Una pregunta interesante, pero difícil de poder contestar y más difícil de poder entender. Las mociones, esa moción para hacer algo, ¿sí? Bueno, si es una moción humana, o sea, de cosas humanas, definitivamente es nuestra. Donde no entran la finalidad divina, en definitiva es algo producido por la voluntad humana. Ahora, ¿es válido o no es válido? Nos dice Jesús que al principio nos va quitando todo, y esto hay que irlo entendiendo. Nos va quitando todo y nos va poniendo obstáculos en todo para que entendamos que no debemos seguir por ahí. Si seguimos, bueno, eso ya es cuestión también de la voluntad humana, o sea, es lo que es un querer a por fuerza sacar adelante lo que yo creo que es conveniente para mí o para los demás o incluso para Dios. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué le dice Jesús a Luisa? Tú renuncia a todo, porque todo lo que haces ahorita es producto de tu voluntad y me da celos. O sea, Jesús es celoso de cada uno de nosotros. Pero una vez que ha logrado ese absoluto de la criatura de estar con él, en ese momento ya no le da celos nada. Y ahora él mismo te va empujando a hacer lo que él quiera que tú hagas. Y lo refiere a gustos, a diversiones, a reuniones, incluso en alguna parte menciona negocios. Por lo tanto, ¿cómo diferenciar cuándo es moción mía o cuándo es moción de él? Que esa es quizá la pregunta. Bueno, la moción de él es cuando yo ya no planeo nada y en donde no entra ningún beneficio personal. Y por beneficio personal no me refiero a un beneficio material, ¿sí? Sino me refiero incluso a beneficio moral o espiritual. ¿Cuál sería el beneficio espiritual? La complacencia, ¿sí? ¿Cuál sería el beneficio moral? La aceptación del núcleo familiar, la armonía dentro de este grupo familiar, cuando lo que hagamos o la emoción que tengamos vaya dirigida en ese sentido, vaya dirigida en sentido moral, en sentido espiritual o en sentido material. Pero para lograr eso se necesita haber renunciado a todo. Ahí está el punto clave. Una vez que hayas renunciado a todo, que Jesús tenga la exclusividad sobre de ti, y creo que se entiende la palabra exclusividad, en ese momento todo lo que venga de ahí en adelante es de Él. Sí, que creo que con ese ejemplo de exclusividad, a partir de ahí, cuando hay una renuncia y una exclusividad al Señor, indudablemente todo ha de venir de Él. Te decía en la segunda cuestión, doctor,
cuando hablaba la Celia antes, pues esa sensibilidad que a veces se tiene, ¿verdad? Que empieza a llorar uno o empieza a tener sensaciones interiores de, pues cuando empezamos a ver estas barbaridades que están ocurriendo, ese magnicidio y toda esa masacre que está existiendo en este momento en estos países, ¿no? En Ucrania, en Gaza y demás. El hecho de incurrir en mirarnos a nosotros mismos, esa sensibilidad ante todo eso que está ocurriendo en el exterior, esa redundancia, mirarnos a nosotros mismos, no es incurrir en lo que Jesús denuncia de que no hemos de mirar, que no hemos de mirarnos a nosotros. Por eso, pero ¿cómo lo relacionas con todo lo demás? ¿Por lo sensible? Sí, es decir, el prestar atención a ese estado anímico que tengo me sobreviene en momentos cada vez más continuos de sensibilización. Es decir, siempre creo que a toda persona normal, cuando ve cualquier circunstancia trágica como la que estamos asistiendo ahora prácticamente cada día, niños que salen de los escombros, padres, madres llorando por, en fin, toda esta masacre que está existiendo, ¿verdad? A todos nos duele, ¿no? Pero hay un momento en el que como que las reacciones interiores de sufrimiento se trasladan al mundo de las emociones. Entonces, uno se va dando cuenta que es más sensible a cualquier tipo de atrocidad o de mal o de daño. Entonces, ese fijarnos tanto en nosotros, en cuánto estoy cambiando, o en que vivo más en paz que antes, o en que peco menos que antes, porque ahora me confieso cada más tiempo. Es decir, ese fijarme tanto en ese cambio que estoy experimentando, no forma parte de eso que Jesús denuncia, de que no hay que mirarse a uno mismo. Sí, definitivamente. Eso sí. Eso sí. En la parte de lo sensible ante los sucesos que están aconteciendo, eso, si nada más lo sientes tú y te pones en esa parte personal de sentir el dolor por el dolor ajeno, eso es humano, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Unir ese sentimiento al sentimiento de Jesús. Y si el sentimiento de Jesús se relaciona con el mío, lo que debo entender no es lo que a mí me duele, lo que yo siento, sino es que Jesús me está compartiendo lo que Él está sintiendo. Y entonces lo voy a consolar. En vez de seguir pensando en todo eso, voy a tratar de consolarlo dándole más amor, porque lo que está pasando es la falta de desamor, ¿sí? O sea, es el desamor de la criatura, el no reconocer en Jesús al prójimo. En fin, hay una lectura sobre esto de la sensibilidad que es la 11.6. Yo creo que valdría la pena el leerla porque es cortita. Sí. ¿La tienes a la mano? Sí, sí. 11/6, febrero 24, 1912. Lleva como título: El alma que hace la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el temperamento de Jesús. Sonrisa de Jesús. Dice Luisa: habiendo visto varias almas alrededor de Jesús, especialmente una muy sensible, Jesús me ha dicho: hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Dice Luisa: yo le he rogado que le quitara este resto de sensibilidad humana que le quedaba, que la estrechara más a él, que le dijera que la amaba, pues al oírse decir que la amaba, la conquistaría del todo.
verás que lo lograrás. ¿No me has vencido a mí así, diciéndome que me amabas tanto, tanto? Y Jesús, sí, sí, lo haré, pero necesito su cooperación. Necesito que huya cuanto más pueda de las personas que le excitan la sensibilidad. Ahí ya, con eso es suficiente. Esto último es la clave para llegar a entender esto. Que huyas de quien te excita la sensibilidad. ¿Quién te la excita? Las noticias. Ujú. Pero somos viciosos de las noticias. Igual que se crea un vicio con el celular, creo que ya todo el mundo lo sabe o lo sufre, que continuamente a ver qué dice, a ver qué hay, ¿sí? Lo mismo es con las noticias del mundo. Entonces, el consejo de Jesús creo que es perfecto. Debes alejar. Él te va a quitar, te va a corregir todo eso, pero necesita tu cooperación. Y la parte que tú debes de llevar a cabo es el apartarte de todo aquello que te excita esa sensibilidad. Doctor, entonces, el huir de esas noticias en el que se están produciendo estas masacres no es de algún modo una falta de caridad. No, porque estás unido a Jesús. ¿Qué pasaba con Jesús? Tú has leído Valtorta. Ujú. Bueno, ¿qué pasaba cuando llegaban los apóstoles todos alterados, todos con las malas noticias de la persecución, de lo que pensaban, del quererlo matar y todo? ¿Qué decía Jesús? ¿Se interesaba? No le quitaba importancia. No le hacía caso y es más, los conminaba a no estar atentos a eso. En muchas ocasiones, o sea, sobre todo Judas, que era uno de los que más interés tenía en que no le hicieran daño por el beneficio propio, y Jesús le decía que no, le decía que eso lo dejara de lado y que él se enfrentaba a todo. Ese todo es esto que estamos hablando, enfrentarse a las noticias, enfrentarse a la realidad que estamos viviendo, porque es una realidad que estamos viviendo, o sea, igualita que la que vivieron allá cuando nació Jesús, cuando Herodes manda matar a todos los niños, una masacre de niños, ¿sí? ¿Por qué? Esos niños ahora son santos y son mártires, tienen la palma del martirio. O sea, no estoy diciendo que no hay que sentirlo, estoy diciendo que esa es la maldad del hombre, esa ausencia de Dios en el hombre, pero que Dios no es ajeno a eso, no es ajeno. Lo que Dios quiere es que nosotros evitemos eso. Entonces va a decir, ¿te preocupa? Evítalo. Y nos da la clave de cómo evitarlo. Vive en mi voluntad. Ese es el punto. No te pongas a hacer cosas humanas, no te pongas a hacer grandes manifestaciones, grandes... no sé, ¿qué podemos hacer ante un conflicto tal? Prácticamente nada. Sí podemos decir, hablar, pedir rezo, pedir todo. Eso está mejor, pero mucho mejor vivir en la divina voluntad, en esa unión absoluta de Él. Ojo con eso. No sé, no sé si se entiende lo que está pasando. ¿Dios tendrá injerencia en esto? No, lo está permitiendo.
pero lo está, yo digo, o sea, que lo está favoreciendo, porque le ha quitado al hombre su asistencia por la negación del hombre. Y pone como ejemplo a Egipto, o sea, a Moisés con el pueblo judío y al faraón. Y Jesús, y la Biblia lo dice, yo endureceré el corazón del faraón para que mostrar mis obras. Entonces, de alguna manera, Dios en la actualidad está retirando su asistencia al hombre y por eso es que el hombre está desatado. No entendemos, no creemos que estamos viviendo una vida satánica. Ese es el gravísimo problema, que eso cuando uno lo dice, todo el mundo piensa que estos fanáticos, o sea, están totalmente enajenados con eso. No, estamos viviendo una época satánica, Jesús. Ujú. Todos estamos viviendo y haciendo actos satánicos. Igual que hemos hablado de la vida en la divina voluntad de dos maneras, con actos o con vida, todos nosotros estamos viviendo con vida satánica. Puede ser con actos o con vida. Con actos, cada vez que tienes envidia, cada vez que tienes discordias, cada vez que tienes agresividad, cada vez que le das impulso a la gula, al sexo, a todo esto, estamos obrando total y absolutamente en contra de Dios. ¿Y quién está en contra de Dios? Satanás. ¿Qué estamos haciendo? Haciéndole caso y llevando a cabo actos en nosotros que son los actos de Satanás, que es la negación de Dios. Hay unos que han hecho vida totalmente ya satánica. No sé todo lo que está pasando. Cuando ya estás entregado realmente a Satanás, ¿qué podemos hablar de la masonería? Por supuesto. Podemos hablar de todo lo que supuestamente se hace por religión. O sea, ¿sabes de lo que estoy hablando? Mm, Sí, ¿verdad? mm. O sea, todo lo que está pasando allá en Israel. Son dos religiones que se están enfrentando para masacrar al otro. ¿Será de Dios? Todos aducen que es por Dios. Por favor, que no vengan con cuentos. Si ahí estuviera Dios en ellos, nunca hubiera habido esto. Entonces, todo esto que está provocado por la maldad del hombre, por el rechazo del hombre hacia Dios, por no reconocer al prójimo en Jesús, bueno, todo esto lleva a algo que es estas masacres. Y ahora lo que Jesús nos pide es, tú haz algo para evitarlo. Interponte entre la justicia y el hombre. Vive en la divina voluntad. Pero ¿quién le hace caso? Nadie. Cuando mucho rezamos, cuando mucho vamos a las adoraciones, cuando mucho hacemos todo lo que se hace normalmente, pero hacer lo que Él pide, no. No, eso no. Vivir en la divina voluntad es el remedio de todo. Y lo repite continuamente en los escritos. Pero ¿realmente nos penetra? No. Digamos que en el caso de Israel y, y la yihad islámica en este caso, mm, no es un modo de poner fin a dos religiones, que hablamos que la religión judaica es, bueno, todavía están esperando al Mesías, ¿no? Y del Islam pues ya conocemos. No es la permisibilidad del Señor para que finalice para que sea el fin de esas dos falsas religiones. Bueno, es que ahí entramos en los medios que Dios usa.
Y los medios que Dios usa son total y absolutamente, a veces incomprensibles para nosotros. O sea, el Islam, ¿qué es el Islam? ¿Qué es el judaísmo? Son hermanos, son medios hermanos. Abraham es el padre de los dos. Y ahora, ¿por qué la pelea? ¿Por qué Israel tiene sojuzgado toda esa parte del régimen islámico? Por el afán de... ¿Por qué? Porque se cree en el pueblo escogido. Exacto, ese es su defecto. Igual que nosotros creemos que nuestra religión es la religión escogida, que no hay salvación si no eres católico. Digo, perdón, pero estamos repitiendo los errores de todos. Repitiendo los errores de todos. Pensamos que Jesucristo es propiedad de la Iglesia Católica. Tremendo error. Entonces, para concluir esto, tengamos en mente lo que nos dice Jesús, que un alma abandonada totalmente a Él. Lo leímos la vez pasada, si no me equivoco, lo de la unión suprema que habla Jesús, que le dice a Luisa que esa unión suprema nunca la pudo lograr con ella porque la obediencia del sacerdote con Luisa y el papel de víctima se lo impedía, ¿sí? Pero que un alma que tiene esa unión suprema con él es capaz de mitigar todos los males del mundo y de parar la justicia. Bueno, y si ya lo sé y me duele esto, ¿por qué no lo hago? Porque quiero seguir con mi vida, porque no me conviene vivir en la divina voluntad, porque tengo que abandonar todo lo que me interesa. Tengo que abandonar mis gustos, tengo que abandonar todo lo mío, no vender, con el ejemplo del joven rico. No es vender, o sea, deshacerte y darlo, sino es no depender de eso. Y dependemos, puede ser económicamente o espiritualmente, por la soberbia, la vanidad, la ambición. Ese es el problema. Prefiero eso, seguir con eso y decir que soy buen católico. No, no, necesitamos entrar en este punto. Necesitamos entender que este mundo no es más que una cosa tan trivial, tan absurda, o sea, tan absurda vivida desde nuestra vida. O sea, ¿para qué vivo? ¿Para qué? ¿Cuál es el logro? Si no tengo como meta a Dios, si no tengo como meta esta unión con ese ser inefable que es Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué valgo? ¿Para tener dinero? Perdón, eso es absurdo. ¿Para tener goces en el aspecto físico, en el aspecto material? Totalmente absurdo. Para tener grandes conocimientos, ser un grande en lo que haces. ¿Para eso vives? Hombre, vas a acabar en el panteón hecho polvo, comido por los gusanos. ¿Te parece lógica toda tu actividad para eso? Por favor, no. La actividad del ser humano debe ser para algo trascendente, más allá de sí mismo. Y entonces sí, todo lo que hagamos vale la pena, pero debemos entender que lo que vale la pena es vivir para eso, no vivir para mí. A ver, Nati. Buenas tardes a todos. Doctor, creo que ya tengo la respuesta, pero nomás me gustaría que me la aclarara bien. Con respecto a la sensibilidad, ahorita dijo que era apartarnos
Ujú. Creo que no es el caso de lo que a mí me pasa. Hace tiempo cuando estoy en misa, a veces con las lecturas o a veces cuando veo cosas que ofenden al Señor y me pongo a repararlo, ahí, por ejemplo, más, se da mucho más la forma como toman la Eucaristía. Ujú. Y la mayoría de las veces, muchas veces estoy llorando. Esta sensibilidad no aplica ahí, ¿verdad? No, es lo En que la decíamos hace un momento. reparación y en los giros, perdón. Así es lo que decíamos hace un momento. Si esa sensibilidad la unimos a Jesús, porque Él sufre por eso. Ajá, Entonces, simplemente únalo a Él y listo, no hay sí, problema. ok. Otra, Bueno, puedo decirle un punto de que no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero es algo que vio de la Virgen de Guadalupe, del nombre del de Luisa, parece. Ok, sí que tiene. ok, bueno, ustedes nos pasaron el video y el de la luz, yo vi todo lo que han pasado, y el que tiene luz, el que no tiene luz, el que pasó usted. Ujú. Y hoy eh, estuve en mi iglesia, tenemos Una una imagen réplica, de ella. una Ujú. réplica exacta de la que está en la basílica. Y sí se ve. Le tomé fotos, quise mandárselos, pero como no se puede mandar información, pues se las he podido hacer llegar, pero sí se ve también. Bueno, así Ah, es. gracias. Ahí está Luisa. Ajá. A ver, Anabel. Bueno, doctor, me quedé pensando en esto de huir de la sensibilidad. También nos pasa esto a nivel de las personas, porque hay personas que yo me siento excitada en esa sensibilidad. Y como vamos a todos lados con Jesús, le digo, Jesús, tenemos que huir de acá, no tenemos que estar más acá. Me pasa mucho, por ejemplo, en la parroquia que bueno, hay situaciones con el párroco, situaciones también de la vivencia, de la Eucaristía, y bueno, y estos días me está pasando. Entonces mi pregunta era, doctor, si de las personas que excitan la sensibilidad tenemos que huir. Y mi Pero otra ahí entra, pregunta era, sí, espérame, Anabel. sí, Ahí entra lo que hemos hablado, porque esa sensibilidad es la sensibilidad de Jesús. O sea, Jesús sufre por las actitudes de los sacerdotes, por las actitudes de los fieles, por el cómo se trata su cuerpo. O sea, él sufre por eso. Simplemente únela, no te quedes en la sensibilidad personal, no te quedes en el ay, qué dolor siento, sino quédate en el Señor, cómo te maltratan. Yo quiero repararte, yo te amo por lo ellos que no te aman. En fin, darle lo contrario de lo que estamos haciendo. Eso no es problema. Ahora, si realmente es demasiado, bueno, tú puedes seguir reparando, pero vete a otra parroquia. Perdón, pero sí, ¿dónde sí, vives? comprendo. En Córdoba, capital, hay En muchas. Córdoba. Hay Pero es mi muchas parroquia como iglesias. de origen, digamos, mi Por eso, parroquia de pero hay natal. muchas iglesias. Busca Mm, una en donde no haya esos actos y no se te olvide que debes seguir reparando por aquellos. sí, Sepárate de lo que te excita, pero no te olvides de lo que debes. mm. Me quitó la paz y ahí me asombró. Dije, entonces esto será mío, ahí, ¿no? Porque la paz es Ujú. un signo muy fuerte. Y la otra pregunta, doctor, era que estuve leyendo del libro 5 justamente hoy estaba mirando una lectura que habla cuando Jesús vierte en la boca de Luisa un líquido amargo y ese líquido ella no lo puede contener y ese líquido cae sobre la tierra y provoca el dolor, enfrentamientos, guerras, que es el mismo, este mismo, esto mismo que los seres humanos, el desprecio que tenemos
por él, por sus obras. Esto tendría que ver con lo que estábamos hablando recién, que estaba planteando Jesús, el tema de la guerra, esto que se vierte y se cae, se desborda y que nosotros tampoco tenemos cómo contenerlo. Bueno, esto, déjame ver. O sea, vamos por favor a una lectura para que quede claro, porque ya van varias cosas que se ponen sobre esto, ¿no? Es del libro 9, la lectura 52 del libro 9. Y dice Jesús, hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer. Cualquier sombra de su querer, o sea, ¿sí? De modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino. Tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere. Y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que quiero yo. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido, y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido. Tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú cuando la justicia me forza y los hombres llegan a provocarme para tomar el flagelo en mi mano para castigar a la gente. Si te tuviera conmigo con mi voluntad en el acto de flagelar, oigan esto, si te tuviera conmigo con mi voluntad en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Muy sencillo, o sea, unirnos con Él en todo, cosa que Luisa no lo pudo hacer porque tenía la obediencia del sacerdote y el papel de víctima. Y ahora vamos a lo que mencionabas, Anabel. O sea, ese líquido oscuro que Jesús vertía en la boca de Luisa son las penas que el mundo le manda. Si ella lo hubiera pasado, eso hubiera sido la unidad suprema que Jesús pedía y probablemente los flagelos hubieran disminuido. Pero la obediencia y el papel de víctima es lo que le impide a Luisa pasar eso que le está comunicando Jesús y por eso los flagelos continúan. O sea, y el hecho de que Luisa lo derrame de su boca no es que ella lo esté provocando, sino que ella no lo puede evitar y lo que sucede es que el castigo tal y como venía de Jesús se da. No sé si se entiende. Sí, sí, lo comprendí, doctor. Muchas gracias. Muy claro. Bueno, Gerardo, qué milagro. ¿Cómo está, doctor?
Oiga, doctor, me causa mucho conflicto. Aquí hay como una contradicción cuando estamos en el tema del divorcio. Concretamente, esas dos lecturas de la Biblia, por un lado, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y por el otro lado, que dice, yo no he venido a traer la paz, ¿no? Sino la guerra, ¿no? Y habla de que si, bueno, ya no Sí, mientras te prendo la tele. Toma, te llevas esto para arriba. Ándale, recógelo. A ver, señora Reina, ¿quiere apagar su micrófono? El administrador no puede ponerla en mute. Ok, perdóname, doctor. No, está bien. Entonces, le hablaba de esa contradicción, bueno, que para mi cabecita me parece como una tensión, voy a quitarle la palabra contradicción, entre no separar lo que Dios ha unido y entre el tema de que Dios viene incluso a separar, ¿verdad? Entonces, aquí, y sobre todo también con el tema que le planteaba Jesús Osokua de la moción, ¿verdad? Para que nosotros podamos sí comprender, ¿verdad? Porque a veces en esta tensión que se va generando en esa separación, pues uno pues tiene la tentación de decir, pues hay que renunciar a todo, ¿verdad? Pero por otro lado dices, pero no debo de luchar, ¿verdad? Y te quieres agarrar de ahí para renunciar a tu esposa. Muy No, no. bien. Usted decía lo de la cruz acá. No, Qué pero vivo, qué astuto. me pareció muy bueno porque lo voy a tomar para mí también. No, no va por ahí, Gerardo. No va por ahí. O sea, a lo que se está refiriendo, viene a traer la guerra, sí. La guerra, y lo estamos viendo, no se habla de la guerra física, Sí, sí, sino se habla de la guerra moral y sobre todo espiritual. sí. Pero eso no quiere decir separación. Jesús tuvo la guerra tremenda, más que cualquiera que hayamos podido tener, porque aparte de tener la propia guerra que tenía con los fariseos, con los escribas, con el mismo Judas, o sea, tenía la guerra que todos nosotros hemos tenido que sufrir. O sea, él tiene que vencer esa guerra de todos y aparte la propia. Y ahora la pregunta es, ¿separó? O sea, ¿anuló la unión con los que no congeniaba? No. Y el mejor ejemplo es Judas. Ayer hablábamos sobre, lo voy a mencionar, sobre esa guerra que se está haciendo contra el Papa. ¿Sí? Jesús nos dice que ver, pensar y juzgar es lo mismo. Ver, pensar y juzgar es lo mismo. Y ahora hay cantidad ¿cómo diríamos? De críticos, de personas que van contra el papado. Yo no digo el papa sino el papado. Y yo digo, bueno, ¿está realmente fuera o no fuera? No conozco sus motivaciones. No conozco realmente cuál es la finalidad que tiene en sí, pero veo a Jesús con Judas. ¿Jesús sabía que Judas era el traidor? Sí. ¿Jesús sabía que Judas iba a condenar? Sí. Y trató de salvarlo cantidad de veces, rogándole primero que no estuviera con él. Y Judas insistió. Después le rogó que se corrigiera y Judas siguió igual. ¿Sí? O sea, y lo encubrió ante los demás, o sea, ante los apóstoles, para que no hubiera rencilla, aunque había una guerra total entre Judas y él. Incluso en la última cena le dice en palabras muy francas, muy entendibles para Judas, pero no entendibles para los demás. Ve
a hacer lo que tienes que hacer. Para Judas ya estaba decidido el entregarlo, el ir por los soldados para que lo apresaran. Los demás que entendieron que Jesús le había dado una orden o una encomienda para que Judas fuera y lo hiciera. Hasta ese momento lo encubrió, lo aceptó, no lo denunció, no lo criticó, no nada. Ahora, ¿cuándo se descubre que Judas es el traidor? Cuando lo traiciona, cuando destruye a su maestro. Ahí es donde todo mundo se dio cuenta y todo mundo se separa aparentemente de él, menos María. Porque María lo primero que pregunta después de sellar el sepulcro es, ¿dónde está Judas? Y uno dice, piensa, claro, que le digan dónde está para que lo agarre y lo haga pedazos, lo ahorque con sus manos. No, es para entregarle el perdón de su hijo. Ese papa o el otro o el que sea, mientras no destruya la iglesia, mientras no destruya a Jesús, para nosotros debe seguir siendo el papa. Nos guste o no nos guste, no es papado de acuerdo a mi gusto. Es papado de acuerdo a lo que Jesús quiere. Por lo tanto, el día que el Papa, el que sea, destruya el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ese día sabremos que ese no es Papa. Y no ha destruido el cuerpo de Cristo. El día que se cambien las palabras de la Eucaristía, de la consagración, ese día diremos, este es el malo. Pero mientras no, a mí, ¿quién me autoriza para juzgarlo? ¿Quién soy para poder juzgar un puesto